En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz sea con vosotros. Monseñor don César Franco, sacerdotes concelebrantes, gran maestre y caballeros del capítulo de la Reina Isabel la Católica, autoridades civiles y militares y todas las personas que en un día histórico para Segovia están presentes en la iglesia de San Miguel. Bienvenidos y gracias a todos por su asistencia. El 13 de diciembre de 1474, la infanta Isabel, que residía en el Alcázar de Segovia, fue proclamada reina de Castilla en el atrio de la iglesia de San Miguel. Isabel la Católica, mujer de profundas y firmes convicciones religiosas, consecuente con ellas a lo largo de toda su vida, llevó al Nuevo Mundo la fe cristiana y su evangelización. Entre los innumerables lugares de España e Hispanoamérica que guardan hechos de su reinado, la iglesia de San Miguel, aquí, en Segovia, guarda el legado de uno de los hechos históricos de mayor trascendencia nacional, incluso mundial, su proclamación como reina de Castilla. Fue el germen y comienzo de uno de los más grandes reinados de España y del mundo, que sucedió ahora hace 549 años. Pedimos y rogamos a Dios para que llegue a ser santificada y que por su intercesión logremos un mundo y una España más próspera, unida y en paz.
Hermanos, antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido con el misterio de la cruz y sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede en tu bondad a tu sierva, Isabel I, reina de Castilla, tener parte en la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo Brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo Brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo Brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. El justo Brilla en las tinieblas como
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos monseñores, don Andrés, párroco de esta comunidad, don Ángel, vicario del clero, muy dignas autoridades civiles y militares que nos acompañáis en este solemne acto, y muy querido gran maestre del capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, por quien ofrecemos este sacrificio de la Eucaristía. La memoria de la sierva de Dios Isabel la Católica, reina de Castilla, nos congrega hoy en esta iglesia que ha quedado unida para siempre a su nombre. Ofrecemos la Eucaristía no para rendirle culto público, sino para orar por ella, suplicando al Señor que la tenga en su gloria, si es su voluntad, le conceda entrar en el catálogo de los santos. El sacrificio de Cristo, ofrecido por vivos y difuntos, es el mejor don que la Iglesia posee para interceder ante Dios por las almas de quienes nos han precedido en la fe católica y en el ejercicio de las virtudes cristianas. Hoy lo hacemos con la gran alegría de poder rendir homenaje a quien ha sido reconocida por la Iglesia como sierva de Dios en el proceso de canonización abierto por la fama de santidad que la rodeó en su vida y quedó ratificada en su cristiana muerte. El busto que colocaremos a la entrada de la Iglesia al concluir esta Eucaristía acrecentará su memoria en esta ciudad que fue testigo, como se ha dicho, de su proclamación como reina de Castilla. Agradezco, por tanto, al gran maestre y al capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel la Católica por esta iniciativa y a la parroquia de San Miguel por acogerla con generosidad y entusiasmo. Quiero saludar también de modo especial al vicepostulador de la causa de canonización, el reverendo José Luis Rubio Vilen, presbítero de Valladolid, y agradecerle su presencia y los trabajos realizados hasta el presente. Y le ruego que transmita mis saludos al postulador que está en Roma. Cuando un cristiano muere con fama o en olor de santidad, quiere decir que su vida se ha ajustado, en la medida de sus capacidades y a pesar de sus límites, a la voluntad de Dios, que es la única fuente de santidad. Sed santos, dice la ley judía, porque yo vuestro Dios soy santo.
Y Jesús utiliza la misma fórmula en el Sermón de la Montaña: sed perfectos, porque vuestro Padre del cielo es perfecto. La santidad es posible para el cristiano porque gracias al bautismo ha sido hecho hijo de Dios y partícipe de la santidad de Dios Padre. La llamada a la santidad es pues consecuencia de la filiación adoptiva que recibimos en el bautismo. No es una mera meta ética externa al cristiano, sino la consecuencia natural de ser hijo de Dios. Al abrirse un proceso de canonización es necesaria la fama de santidad, pues el pueblo cristiano, dotado del sentido sobrenatural de la fe, discierne claramente si un miembro de la Iglesia ha realizado en sí mismo, con la ayuda de Dios, la voluntad suya. Mientras la Iglesia no diga su última palabra sobre la santidad de una persona, pide que recemos por ella, para que goce de la presencia de Dios y nos conceda, mediante la súplica personal y privada, nunca el culto público, las gracias que necesitamos para nuestro bienestar material y espiritual. ¿Cuáles son las razones que explican la fama de la santidad? En primer lugar, el ejercicio de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que nos unen directamente a Dios y nos ayudan a vivir en su amistad. Los testimonios y los estudios profundos sobre la sierva de Dios Isabel la Católica la describen como una mujer que tanto en la vida privada como en la pública vivió estas virtudes con intensidad, profunda devoción y entrega a la misión que Dios le había destinado, el gobierno de su pueblo. En las difíciles y arduas decisiones que debió tomar como reina, se apoyó no solo en sus dotes de gobierno, sino en su cultivada formación religiosa, en la lectura del Evangelio, en la escucha de sus confesores y en la rectitud de su conciencia moral que puso a Dios por encima de intereses políticos y mundanos. Vivió lo que un especialista en la reina ha llamado un catolicismo integrador que no deja ningún aspecto de la vida personal y pública fuera del ámbito de la fe y que conforma la personalidad desde el reconocimiento de la soberanía de Dios. Desde la fe vivió, además, el celo por la salvación de las almas, creador de todos los hombres, el celo de Dios. Cuando intuyó que al fin de su vida se acercaba, se preparó para el encuentro con Dios y pidió que se celebraran muchas misas y se dieran limosnas a los pobres para la salvación de su alma, así como ayudas a iglesias y monasterios pobres para el culto divino. La caridad de la reina católica se hizo célebre no solo por su vida austera, alejada del lujo y de la ostentación, sino por las disposiciones y leyes que inspiraron especialmente la evangelización de América y el modo como debían ser tratados los pueblos indígenas en cuanto hijos de Dios llamados a un destino trascendente. Cristianizar fue un empeño que formaba parte de su visión política y de su responsabilidad como reina. Lo que los papas de los últimos tiempos, desde Pío XI, han definido como caridad política, impregnó su vida personal y el ejercicio de su responsabilidad pública. La política, en cuanto servicio al bien común de cada persona y de la sociedad, no puede ejercerse sin la práctica de la caridad, que es fuente y término de las demás virtudes. También de la justicia, como ha explicado Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Recordemos el aforismo latino: Summum jus
summa injuria. En una época como la nuestra, en la que hablamos de nueva evangelización, con nuevo lenguaje, nuevo ardor y nuevos métodos, la reina Isabel es un ejemplo de empeño evangelizador, creador de cultura conformada por los valores del Evangelio que dio lugar, en su tiempo, con ayuda de las órdenes religiosas, a la creación de universidades, hospitales, conventos y escuelas de artes y oficios en beneficio de los pueblos indígenas. Todo esto respondía a su profunda convicción de que los hombres y mujeres de toda raza y cultura poseen los mismos derechos naturales que deben ser reconocidos para garantizar la equidad y la justicia como fundamentos del bien común. Esta grandiosa y reconocida tarea de la reina Isabel hizo que por vez primera se diera en Europa el reconocimiento de los derechos naturales. Al defender la dignidad de los pueblos indígenas, se anticipó en alguna década a la formulación del derecho de indios de Francisco de Vitoria y Domingo de Sota, ambos de la Escuela de Salamanca. Esta forma de entender la caridad política se fundaba, como ya he dicho, en una piedad sólida, sobre todo en la devoción eucarística. Muchas de sus decisiones se tomaron junto al altar de Guadalupe, en la celda que ella llamaba mi paraíso, donde dedicaba mucho tiempo a la oración, como atestiguan también las monjas cuyos monasterios visitaba. Su figura de mujer orante de rodillas junto al sagrario le llevó incluso a organizar su vida con la regularidad de una religiosa que sitúa a Dios en el centro de su vida. La devoción a los santos, como Santa María Magdalena, San Gabriel y el patrono de esta iglesia, San Miguel, al que considera como excelente príncipe de la iglesia y de las milicias angélicas, y a San Francisco de Asís, patriarca de los pobres lo llama, le ayudó a modelar su personalidad bajo la impronta de la heroicidad de las virtudes. La mediación de la Iglesia en el desarrollo de una personalidad cristiana hizo posible también en ella que los dones naturales, como la inteligencia y la energía que la distinguían, se consolidaran con ayuda de personas que la formaran en la verdadera piedad y en el anhelo de la santidad. Como todo ser humano, también ella cometió errores y acudió al sacramento del perdón. Tuvo que dominar su carácter, luchar contra sus defectos y fomentar sus cualidades. No le faltaron a la reina eminentes ejemplos de maestros como Santa Beatriz de Silva y el cardenal Cisneros, confesor y prudente consejero. En el texto que hemos leído como primera lectura, el autor del Apocalipsis dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. No hay duda de que la muerte fue para Isabel un descanso de sus fatigas y empeños de gobierno. En su vida sufrió el dolor de la muerte de sus seres queridos y el triste destino de otros, que sobrellevó con resignación y aceptación de la cruz. Pero sus obras la acompañaron en el tránsito a Dios, especialmente el amor a su reino y a sus súbditos. El pueblo entendió que su reina era cristiana y que la fe era su sólido fundamento. En el Evangelio hemos escuchado los consejos de Jesús para la vida y la muerte, oportunos en este tiempo de Cuaresma. Nos ha dicho que debemos vivir con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Solo así, cuando llegue el Señor, nos encontrará preparados para ir a la mesa donde Él mismo nos servirá. Precioso
texto evangélico en el que todos somos llamados criados, porque solo hay un Rey y Señor, Dios. Reyes y súbditos, ricos y pobres, sabios e iletrados, somos igualados por la muerte. La sierva de Dios Isabel I de Castilla entendió esto como norma de su vida y preparación a su muerte, cuyo testamento, firmado 3 días antes de morir, no solo constituye una profunda y completa profesión de fe, sino la conciencia, cito textualmente, de que debemos vivir y estar preparados como si en cualquier momento hubiésemos de morir, pues si es cierto que hemos de morir, es incierto cuándo y dónde moriremos. Hasta aquí la cita. En su testamento hace constar que el estrecho examen con que Dios juzgará al fin de la vida, y más terrible, contra los poderosos, le ayudó a vivir de manera digna de su condición de cristiana y de reina. Amparada en la intercesión de la Virgen y de los santos, dejó en su testamento lo que había sido norma de su vivir: caridad con los pobres, sencillez y humildad en sus exequias y enterramiento, y la celebración de misas que debían celebrarse no solo por ella, sino por cuantos la habían servido en su reinado. Sabía que el Señor era justo y misericordioso, y que a pesar de sus pecados y debilidades, contaba con la intercesión de los santos. Como hija de la Iglesia, vivió la comunión de los santos con la conciencia de que no le faltaría nunca la ayuda necesaria en el momento de entregar su vida a Dios. Al encomendarla hoy en esta Eucaristía, damos gracias a Dios por el testimonio de su fe coherente y vida cristiana, y pedimos a Dios que su ejemplo sea ratificado por la Iglesia y pueda ser presentada como testimonio de caridad política de quienes son capaces de olvidarse de sí mismos y servir con humildad, justicia y caridad a su pueblo. Amén. Oremos al Señor por las necesidades de la Iglesia y de todos nosotros. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por toda la Iglesia Santa de Dios, para que, con la luz del Espíritu Santo, si lo merecen sus virtudes, sea proclamada la santidad de nuestra Reina Isabel la Católica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra común patria España y por nuestros gobernantes, para que, fieles al legado de Isabel la Católica, procuren el bien común para todos los españoles, sin privilegios por el rango social, el territorio o ideología política, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las naciones hermanas de Hispanoamérica, para que, fieles al legado de Isabel la Católica, conserven la religión y la cultura en que fueron fundadas y, guiadas por justos gobernantes, encuentren el camino del progreso y el bienestar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los caballeros y damas del capítulo, que nos confesamos la familia espiritual de la Reina, para que en todo momento nos manifestemos y actuemos teniendo como guía y modelo el esplendor de sus virtudes, roguemos al Señor. Óyenos.
por esta histórica y muy amable, muy noble ciudad de Segovia, por sus hijos y por sus gobernantes, para que sepan siempre valorar el privilegio de ser lugar isabelino, acogiendo cuantos proyectos e iniciativas sirvan para enaltecer la figura de la reina Isabel la Católica. Roguemos al Señor. Por la diócesis de Segovia, por nuestro obispo don César y por esta parroquia de San Miguel, lugar entrañablemente isabelino, para que siga siendo testigo y memoria de la reina Isabel, roguemos al Señor. Por nosotros, por los que estamos aquí presentes en esta Eucaristía, por los que no han podido acompañarnos, para que nuestras oraciones consigan del Señor el reconocimiento de la santidad de Isabel la Católica, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, nuestras súplicas y concédenos lo que te imploramos con humildad y con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, lleva de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ten misericordia, Señor, de tu sierva Isabel, reina de Castilla la Católica, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de este piadoso culto de reconciliación merezca resucitar a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones,
y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo César, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Isabel, a tu sierva Isabel la católica, reina de Castilla, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El
El fundamento de la santidad está en Dios, nuestro Padre bueno del cielo. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Con misio corporis sanguinis Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero la palabra tuya bastará para sanar.
el amor. Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, que el alma de nuestra hermana, la sierva de Dios Isabel I, reina de Castilla, a quien hiciste partícipe de tu alianza, purificada por la virtud de este sacramento, se alegre eternamente en la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. A continuación vamos a proceder a la inauguración y bendición del busto de la reina Isabel la Católica en el pórtico que da a la plaza aquí de la iglesia. No cabemos ahí todos los fieles que estáis asistiendo a esta Santa Misa, de modo que vamos a proceder con el siguiente orden. En primer lugar, las autoridades se van a colocar al fondo del pórtico. Después, el capítulo, precedido por el estandarte, nos colocaremos en la parte de la izquierda y, finalmente, el señor obispo y los concelebrantes, los sacerdotes concelebrantes, se colocarán a la derecha junto al busto y allí procederemos a la bendición e inauguración. El Señor esté con vosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Vuelva su mirada a vosotros y os otorgue la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con la alegría de Cristo resucitado en nuestros corazones y preparándonos para la Pascua, podéis ir en paz. Jesús, mira.
puesto, procedemos a descubrir el busto, el señor obispo y un servidor como gran maestre del capítulo. Reverendísimo señor obispo, querido y admirado don César Augusto Franco, como gran maestre del capítulo de Isabel la Católica, me es un gran honor y una profunda satisfacción hacer entrega a esta parroquia histórica de San Miguel de este busto de la reina Isabel. El capítulo tiene como objetivo fundamental la exaltación de las virtudes de la reina y tender con ello a conseguir un día verla en los altares coronada por su santidad. Nosotros, además, pues procuramos que eso se sustancie con objetos con los que quede constancia de nuestro quehacer. De ahí que cuando el año 2019 estuvimos aquí celebrando acto de investidura, dejamos como recuerdo esa placa de cerámica que evoca el suceso histórico de la proclamación aquí en este pórtico de la reina como tal de Castilla, de doña Isabel. En aquel momento ya se sintió la necesidad de que hubiese además algo más sustancial, algo, digamos, más evidente todavía de su presencia en Segovia, y hacerlo a través de un busto que también nosotros solemos llevar a los lugares isabelinos donde celebramos acontecimientos. Segovia fue la ufana exaltación del día decisivo de mi vida, la anhelada corona presentida, el cetro y la feliz proclamación. No se va de mi mente ni un instante el pórtico eclesial de San Miguel. La plaza era un murmullo impresionante, con Dios, Castilla y con doña Isabel. Abría aquel cortejo ritual, solemne y recta, la cruz de una espada que alzaba don Gutiérrez señorial. Yo contemplaba todo emocionada. Luego sobre la Biblia el juramento presté de honrar y respetar las leyes, los usos y costumbres que otros reyes sentaron con cristiano fundamento. Aquí en Segovia concedía Fernando igual poder y a un tiempo gobernando ser rey también conmigo proclamado. En el Alcázar, en salón egregio, se dispuso el flamante trono regio del tanto monta de nuestro reinado. Dios todopoderoso y eterno, tú permites esculpir o pintar imágenes a fin de que al contemplarlas meditemos y tratamos de imitar las obras, las virtudes, las buenas cualidades de las personas representadas. Por eso te pedimos que bendigas y santifiques esta imagen hecha en honor de Isabel la Católica.